Me gustan sus novelas policíacas y pues traen mucha aventura y muchas historias policíacas muy padres. Me gusta mucho leerlo y en mis tiempos libres pues prefiero leer un buen libro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este ya es un programa de placer y augurio muchas sorpresas y una charla muy agradable porque está con nosotros el maestro Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias por estar aquí. Fue un placer. Gracias por recibirnos. Lo de maestro me descoloca. Maestros los albañiles que tienen oficio. Yo soy un vulgar escritor de divulgación masiva. Yo creo que con el número de tomos que ya tiene escrito ya puede ser como catedrático, ¿no? Sí. Cum laude. No. ¿No? ¿Todavía no? No, de esos no. Pero sí tengo un montón de libros escritos a lo largo de los años. ¿Empezamos por ahí? Sí. ¿Cómo le ha hecho para escribir tanto? Tengo varias razones. Primero, soy monógamo, mija. Lo cual, todo el tiempo que pasan mis colegas ligando a las esposas de sus amigos, me lo ahorro. Segundo, soy abstemio. Con lo cual, no voy a cócteles de embajadas ni a presentaciones del libro. Se ahorra otro tiempo. Me ahorro otro bueno. Okay. Y tercero, yo creo que el fundamental, me gusta mucho escribir. Y me gusta mucho que cuando tengo tiempo libre, es tiempo que gozo escribiendo. O sea, escribir se volvió un placer absoluto. Que además viene de la sangre. Sí, la idea de escribir es un oficio mayor, está en la familia. Desde siempre. Mi memoria de niño, ya no de adolescente, ese es el mejor oficio del mundo. Y lo decía mi padre, escritor polifacético además. Mi tío abuelo, gran periodista y pintor y gran lector. Y mi abuelo, que curiosamente nunca escribió, siempre fue sindicalista y oficinista, pero que tenía un gran respeto, un gran lector también por la palabra escrita. Entonces como que está ahí, ¿no? Pero no es un oficio fácil. No, y en México menos. Ajá. Y entonces es una pasión además por hacerlo. Sí, y además un trabajo profesional que te implica resistir durante mucho tiempo para hacer lo que quieres hacer y no lo que la dinámica de la sociedad te invita a que hagas, ¿no? Pero se vuelve una necesidad para uno mismo. O sea, sí, se vuelve no podría pasar. No podría vivir sin escribir. No, me pondría insoportable y me suicidaría. Si no escribo. Y siempre ha sido una cuestión de pasión también, estas dos, digamos, el escribir y además por la historia. Sí, aunque la pasión por la historia es tardía. En la adolescencia está la pasión por escribir. Ajá. Y la actitud de yo quiero ser escritor. Los escritores, ¿qué hacen? Escriben. Uh-huh. ¿Escriben qué? Libros que se publican y otros leen. La historia llega un poco más tarde. La historia yo creo que es una reacción muy potente a dos cosas. El que en mi casa, a la hora de comer, la historia estaba ahí. La historia de la Revolución Española, el sindicalismo de los años 30, los grandes periódicos, la Revolución del 34, o sea, los temas que tenían que ver con el origen familiar, tanto materno como paterno. Y el otro motivo es que después del 68 vivo bajo una sensación de un vacío, que es ¿qué hay atrás? El 68 es maravilloso, y te produce una relación muy, muy sana con este país. Los barrios, la gente, la solidaridad, la lucha contra el autoritarismo. Pero ¿y de dónde venimos? Y es que nuestras referencias como estudiantes en el 68 no son mexicanas, son el Che, la Revolución Cubana, Ho Chi Minh, el cine político italiano, Jean-Paul Sartre en la Sorbona, Bertolt Brecht. Y de repente dice, ¿y aquí qué? Aquí nada más estaba la vaga idea de Demetrio Vallejo encarcelado, por el que teníamos una gran admiración, y Rubén Jaramillo, quizá, el gran dirigente campesino que asesina a López Mateos. Y así la cosa, de repente, la sensación de, la historia.
y se vuelve una pasión que me domina. De hecho, ando en guerra entre soy novelista, soy historiador o soy las dos cosas. Yo digo que soy las dos cosas, pero me roban uno a otro, me roban. Entonces tengo que estar como haciendo un equilibrio. Cuando me agota la historia, me paso a la novela. Cuando me agota la novela, me paso a la historia. ¿Y qué es lo que encuentra en la historia? ¿Se encuentran estas explicaciones de la actualidad? No, se encuentra algo mejor. Se encuentran los referentes. ¿De dónde vengo? Yo no sé tú, pero yo sí sé de dónde vengo. Yo vengo de la escolta de los encuerados negros y marrones que los querían matar 2 veces los realistas gachupines de Hermenegildo Galeana. Vengo de las huestes de Zaragoza en la batalla del 5 de mayo. Vengo de la División del Norte. Cuando tengo pesadillas llega Pancho Villa Caballo y me salva. Hay una especie de referentes que vienen del pasado donde te amarra. Tú dices cosas como, bueno, la corrupción es un mal endémico en México, y oyes una voz que dice, es endémico, no hay manera de salvarse, siempre va a estar aquí. Y tú dices, no, durante 14 años el liberalismo demostró que este país puede vivir sin corrupción. Y eso se vuelve un poder detrás de ti, al lado tuyo, y entonces contarlo a la gente se vuelve una pasión. Hay muchas personas que creen, sobre todo, que los jóvenes, digamos, los jóvenes son quienes quieren cambiar el mundo, quienes tienen todavía esa esperanza y esa hambre, digamos, por mantener ese sueño y salir y pelear y cambiar. Y que conforme va pasando la edad, uno quizás se va acostumbrando o asentando en lo que aquí nos tocó vivir y pues así es y ya no puedo hacer nada al respecto. No es mi caso. Si esa es la definición, yo sigo siendo joven. Yo sí quiero todos los días levantarme, ver al espejo y decir qué estás haciendo para mejorar el país en el que vives. ¿Ese es un motor de vida? Sí, absolutamente. Eso y leer el periódico, porque todos los días leo el periódico y me enfado más todavía contra los analfabetos funcionales que dirigen este país y la manera como lo dirigen. Eso también sucede mucho, que conforme el paso de tiempo, la gente dice, nada más escucho las noticias, veo lo que sucede y no nada más en nuestro país, en nuestro entorno cercano, en el mundo, y entonces me deprimo, y entonces me siento mal, y entonces uno como que trata de desconectarse y no saber qué es lo que está sucediendo. Es un fenómeno, pero tienes recetas contra el olvido. Una de ellas es decir, si te desconectas, te comen, te tragan, y terminas asentando becas de Conaculta, el sistema. Y entonces hay que seguir luchando, no importa la edad, y eso es un motor de vida también. Sí. No importa la edad. No, al revés. El día en que me veo a mí mismo en el espejo y me sienta viejo, demacrado y derrotado, me meto 30 pastillas de aspirina. Como no tomo nada con aspirinas, me puedo Y ya suicidar. Con eso por lo menos se va a quedar a dormir. Pues no sé, pero... ¿Qué tenemos que hacer, digamos, como seres humanos para... Porque también el mundo de comunicación y también los medios están de alguna manera... finalmente nos logran poner la información de acuerdo a lo que quieren que te entendamos o sepamos, ¿no? Ese filtro. El retrato es Fox cuando le dice a la viejita, a usted no lee, qué suerte tiene. Y tú dices, pero en manos de quién estamos. ¿Qué tienes que hacer? Información, organización, leer. Yo soy un fanático de promover la lectura y lo he estado haciendo horas y horas durante estos últimos años. Leer. Leer te abre mundos, te coloca en otro lugar, te da otra perspectiva, te hace algo que es subversivo, que es vivir en la cabeza de otros. Y volverse uno crítico, preguntarse si lo que está leyendo es... Evidentemente. Okay. ¿No? ¿Y cómo entendemos los conflictos que nos atañen el día a día y no irnos inmediatamente por el punto en el que todo el mundo quiere que caigamos? Es decir, que realmente entendamos el conflicto como para saber cómo atacarlo, cómo lucharlo o cómo poder ayudar y cambiarlo. Yo y no nada más quedarnos en la queja. Sí, partir de un supuesto, ¿no? El supuesto es la información que estamos recibiendo. La información que estamos recibiendo tiende a hacer ruido mediático, sin profundidad, sin contenido, sin secuencia. O sea, pasó esto, ¿y qué hay detrás? ¿Quiénes son? ¿Por qué pasó? Entonces, curiosidad y espíritu. Uno de sus motores de crítico. vida es ese, que se levanta en las mañanas y que quiere seguir cambiando el mundo y quiere seguir sabiendo más y quiere, ¿qué otra cosa lo motiva? Hombre, tengo una vida cotidiana más o menos ajustada. En general es una vida, a diferencia de muchos de mis paisanos, es una vida económicamente ajustada, gano un poco más de lo que gasto. Por lo tanto, no tengo crisis económica permanente que te obliga a moverte en cierto sentido,
Eso tengo que agradecérselo a los lectores. Me dan de comer los derechos de autor desde hace mucho tiempo. Por otro lado, soy un tragón. Tengo que admitir que los tacos de carnitas están en mi horizonte futuro. La revolución social y los tacos de carnitas, maldita sea. Y encontrarme una buena novela todas las noches. Ajá. Porque después de trabajar horas y horas, tienes que salirte de ahí y una novela que te ponga nervioso. Ir a otro mundo. No te deje. Ayer 3 veces me dormí, se me caía el libro en la cama. Se oía ¡plá! Y el plan me despertaba y la volví a agarrar y volví a leer otro ratito. Ajá. Y está bien lo que estoy leyendo ahora. ¿Tiene autores favoritos que sepa que es una garantía el autor? Sí, lo sigo con absoluta fidelidad a algunos autores. ¿Cómo quién? El novelista alemán Peter Berling, autor de novelas situadas en el medievo de historia. Cada novela suya que sale me deslumbra. Gisbert Haefs, un novelista alemán que escribe novelas históricas, no solo el medievo, sino también llega al siglo XIX. Cada novela suya me captura. A ellos dos los sigo con singular alegría si me encuentro un libro suyo. En México sigo con fidelidad a Bernardo Fernández Sabef y sus novelas policíacas. Me parece muy ingenioso y siempre me pone de buen humor. En España hay un novelista extraño que se llama Juan Ramón Viedma, que escribe como gótico, entre terror y policíaco, que me fascina. Sigo con extraordinaria fidelidad a una novelista que yo diría que es menor, pero cuyas novelas de aventura siempre me ponen de buen humor, que se apellida Bujold, norteamericana. Novelas de space opera, de aventuras espaciales. Trato de leer todo lo que encuentro de algunos autores que tengo más o menos ubicados, como Vázquez Montalbán, el español, como Norman Mailer, que ya he buscado todo y he encontrado todo lo que sé que está publicado en inglés o en español. Sigo a autores que me vienen del pasado y me llaman. Leo un montón de poesía, pero la leo de una manera muy rara. ¿Su hermano escribe poesía? Mi hermano escribe poesía y muy bien además. Yo tengo un libro de poesía que va entre mi recámara y el baño. Entonces cuando voy al baño aprendí a mear sentado, cosa muy inteligente que las mujeres practican toda la vida. ¿Para leer? Para leer más tiempo. Entonces al pasar agarras un libro cualquiera y leo poesía en el baño. Me pone de muy buen humor. ¿Tiene esa parte romántica? Yo, la poesía. ¿Usted? Sí, supongo que sí. Si romántico es andar buscando inalcanzables, sí. Si romántico es gozar emociones exacerbadas, sí. Mi poema favorito es un poema de Ungaretti que dice: me ilumino de inmenso, parezco budista, Chihuahua, ¿no? Que tu poema favorito sea un poema así. O un poema de Bertolt Brecht maravilloso, cortito, que cuenta, va en una carretera, se le poncha la llanta al coche y entonces dice: si no tengo prisa, no voy a ningún lado, ¿por qué esta maldita angustia? Y ese poema me cambió la vida. Me dijo: los tiempos muertos son muertos porque tú lo decidiste, vuelve los tiempos vivos. Y entonces, si de repente quedo atrapado en el tráfico, no me angustia. Si el viaje en el metro se prolonga 10 horas más, si tengo que tomar un avión y aeropuertos y no sé qué, 20 horas, los gozo. Ya sé dónde venden los mejores chocolates belgas, en qué aeropuertos. Siempre llevo más libros de los que voy a consumir por el camino. Y últimamente soy un fan de las miniseries policíacas. Las sigo con absoluta fidelidad. Es un extraordinario consejo y ya cada quien lo aplicará como mejor le convenga, pero no hay tiempos muertos. Vamos con eso a un corte. Ahorita regresamos. Una pequeñita pausa. Volvemos. Me ha dejado la espinita de investigar más sobre, no precisamente los personajes que él trata en la historia, sino de investigar más, ¿no? No tener solamente un punto de vista y sobre todo no creer mucho el fenómeno de una sola historia, ¿no? Hay que ver todas las historias que tenemos a nuestro alrededor.